Pero acuérdate de abrir tu micrófono. Hola familia, ¿cómo están? Ahora sí, ya me oyen. Bueno, digo que bienvenidos, que me da gusto verlos, lo que alcanzo a ver de ustedes, porque no los veo todos. Que no se oye y aquí tengo abierto mi micrófono. A ver, bueno. Sí, bueno. ¿Está bueno? Bien, ok, ahora sí, bien. Ok. Bueno. Ya eso fue todo el curso, espero que lo hayan aprovechado. Ni modo, si no me... bienvenidos hermanos, qué bueno que están aquí conectados. Me da gusto verles, lo que alcanzo a ver de cada uno de ustedes. Y bueno, pues nuestro curso es cómo sacar mejor provecho de la Biblia o de nuestra Biblia. Y vamos a ver principios y vamos a hacer práctica. Entonces, sugiero que tengan a la mano su Biblia, ya sea digital o como el medio que ustedes la quieran tener, aunque algunos pasajes los vamos a proyectar, los que vamos a estudiar el día de hoy, y tener un cuaderno de notas o su computadora para que puedan ustedes pues estar tomando sus notas. No voy a dar notas porque creo que a veces dependemos de las notas y no tomamos notas propias. Entonces quiero que por favor ustedes tomen notas propias. Y bueno, voy a empezar con la parte difícil, que es una tarea. Ahí les va la tarea. Tienen, o les invito a que escojan una porción bíblica de las cartas del Nuevo Testamento, de preferencia. Escoger una porción de la Escritura, preferentemente de las cartas en el Nuevo Testamento, y escojan entre 5 y 10 versículos, 5 como mínimo y 10 como máximo. Si en un momento dado pueden manejar bien esos versículos, pues ya después pueden tomar otra porción, pero para empezar, tomen una porción de versículos que sean 5 mínimo y 10 máximo. Sería bueno que los cojan hoy después de la clase para que puedan empezar a hacer sus prácticas en ese pasaje, y pueden hacerlo en familia. Si algunos están conectados en familia, pueden hacer su tarea en familia, puede servir para poder interactuar un rato juntos y pueden hacer el trabajo como familia. Entonces, repito, escojan una porción de la Biblia, preferentemente en las cartas, en el Nuevo Testamento, una porción que sea Loreli, entre ¿por qué no traes 5 unos audífonos? y 10 versículos, 5 como mínimo y 10 como máximo. Y en ese pasaje van a trabajar ustedes. Y repito, lo pueden hacer en familia o en equipo, o se pueden juntar, como ustedes quieran, de forma individual, por supuesto. Entonces, ¿estamos con la tarea? Nomás digan que sí. Tarea. Bueno, tener un cuaderno de notas, y la tarea es escoger una porción de la Escritura en las cartas de 5 versículos mínimo, 10 versículos máximo. Escojan el pasaje hoy mismo para que trabajen en él después de esta clase, y pueden hacerlo en familia, el trabajo. Muy bien. Pues bueno, habiendo dicho eso, debemos estar siempre muy agradecidos con Dios por su palabra y por sus palabras, y también estar agradecidos porque Dios nos da la Biblia en nuestro idioma, porque sería un problema bastante complicado si tuviéramos Biblia en un idioma que no pudiéramos entender. Entonces hay que estar agradecidos por eso. También hay que estar agradecidos porque hubo gente que fue perseguida y hasta muertos por traducir la Biblia. Entonces nosotros tenemos un legado
maravilloso en nuestras manos, que es la palabra de Dios, y debemos de apreciarla, debemos de quizá no idolatrarla, porque no nos somos llamados a eso, pero sí valorarla y darle gracias a Dios por su palabra y pues pedirle también que nos ayude a entenderla, porque pues es algo importante, ¿no? Es importante pedir que nos ayude a entender su palabra. Voy a hacer una oración y vamos a entrar entonces en materia con un pasaje. Ahorita Iván va a proyectar un pasaje, vamos a hacer una trabajo en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, pero vamos a orar primero. Y bueno, sean todos bienvenidos y vamos a orar. Padre bueno, Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Pedimos que nos guíes, que podamos entender tu palabra, que nos ayudes a conocerte más a través de tu palabra y poder actuar como tú quieres que lo hagamos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues los que se están conectando, ya después les paso la tarea para que sepan de qué se trató la tarea. Al final daré la tarea para que se enteren los que no estuvieron desde un principio. Bueno, vamos a ver ese versículo. Lo va a presentar Iván ahí en la pantalla. Hebreos capítulo 1. Pueden igual abrir sus Biblias y leerlo directamente. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí está. Si ven ahí la pantalla, denle, pongan su dedo donde están las dos flechitas y se va a abrir, se va a ampliar el pasaje para ustedes. ¿Ya lo tienen? Estamos hablando de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Sale? Bueno, lo vamos a leer, lo voy a leer. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a leerlo otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una tercera lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que vamos a hacer primero con este pasaje es un pasaje, pues son 2 versículos nada más. Lo que vamos a hacer es una serie de preguntas. Y vamos a empezar, ustedes, la idea es ir penetrando y comprendiendo el pasaje. Entonces, vamos a empezar, se me ocurre preguntar, ¿quién es el sujeto de este pasaje? Y vemos que es Dios, ¿verdad? ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo? Y digo ¿qué hizo? Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos verbos en pasado, habiendo hablado. Entonces, no está diciendo el pasaje qué hace Dios. Está diciendo qué hizo Dios. Entonces, pregunto yo, ¿quién? Y la respuesta sería Dios. ¿Qué hizo? Habló. Habló. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dice el pasaje? El pasaje dice que Dios habló y que lo hizo muchas veces y que lo hizo de muchas maneras. ¿A quiénes habló? Otra pregunta. ¿Qué contestaríamos? Dice el pasaje que habló a los padres. Así nada más vamos a contestar ahorita lo que arroja el pasaje, tal cual.
¿Cómo lo hizo? ¿Cómo habló a los padres? Dice ahí el versículo 1 que lo hizo a través de los profetas. Y luego dice, podríamos volver a preguntar, ¿cómo habla Dios? O cómo, porque dice que Dios habló y en el versículo 2 podemos preguntar otra vez, ¿cómo lo hace? Y dice que en esos postreros días, los postreros días, habría que preguntarnos, ahorita vamos a hacer otras preguntas más especializadas, porque cabe preguntar cuáles son esos postreros días. Pero ahorita, antes de hacer esa pregunta, diríamos que, ¿cómo habló también? Pues dice que ha hablado, también algo que empezó y terminó, ha hablado ahora a través del Hijo. Entonces, ahí tenemos preguntas. Necesitamos hacerle preguntas al texto. Preguntas sencillas. ¿Quién habla? Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Sugiero papel y pluma o computadora. Entonces preguntamos, ¿quién? Dios. ¿Qué hizo? Habló. ¿Cómo? Muchas veces y de muchas maneras. ¿A quiénes? A los padres. ¿Cómo? Por los profetas. ¿Cómo más habló? Por el Hijo. Entonces, después de eso, tenemos que ir un poquito más adentro. Eso sería una primera serie de preguntas, es como a la superficie, a lo que dice el texto. Es como repetir lo que está escrito. Quizá algunos no vean mucho provecho de hacer preguntas simples, pero tienen su valor porque lo que estamos haciendo es observar el pasaje. Y luego podemos hacer una especie de preguntas o ponerle ejemplos. Y podemos decir, bueno, dice que Dios habló muchas veces. Bueno, pensemos en algunas veces en las que Dios habló. Y entonces tendríamos que pensar en esto, ¿no? Y pues de repente se me ocurre que Dios habló de forma directa, si lo vemos de forma cronológica, que habló directamente con Adán, con Eva. Tal vez más adelante veo que Dios habló a través de una zarza con Moisés. Después Dios habló también con Moisés en el Sinaí, en medio de una tormenta eléctrica, ¿no? Porque dice que había truenos y relámpagos, y habló Dios con Moisés también. Piensen ustedes en ejemplos de cómo Dios habló, porque dice que habló muchas veces, muchas veces. Dios habló de forma insistente, ¿no? Y como dice, ha hablado, habiendo hablado, entonces nos remite al pasado. Dios habiendo hablado en el pasado muchas veces. Y ahí podemos hacer toda una serie de pensar en esas ocasiones como ejemplos. Habló de esta manera. Luego dice que habló muchas veces y de muchas maneras. Entonces, pensemos, ¿cuáles serían esas muchas maneras? Y tendríamos que recurrir a lo que conocemos de la Biblia y pensar un poco y decir, bueno, se me ocurre, a lo mejor alguien puede decir, como una manera en la que Dios habló en el pasado, ¿cuál se les ocurre? Una forma. Dios habló por medio de ángeles. Dios habló en sueños. Dios habló A hasta profetas, por una mula, ¿se mula. acuerdan? A través de una mula, ¿no? Dios habló, una mano, ¿se acuerdan? Una mano que pone ahí una inscripción en el muro. Bueno, fue una escritura, pues, pero Dios se comunicó. Entonces, aquí nada más le damos un poquito de cara o de ejemplos a lo que dice, ¿no? Entonces, estamos ahí viendo que es Dios, Dios, el que inicia. Me gusta que el pasaje empieza diciendo Dios, Dios, habiendo hablado.
muchas veces. ¿Cuáles? Y nosotros podemos hacer una lista para nosotros. Haga usted una lista después de las veces que usted recuerda que Dios habló. Entonces, habló de esta manera, habló de esta manera, habló. Y luego, póngale también en su lista las maneras que habló. No solo la cantidad, porque si usted se da cuenta, primero habla de cantidad muchas veces. Estamos en Hebreos, ahí lo tienen, Hebreos 1, 1 y 2. Primero habla de cantidad, habló muchas veces. ¿Cuáles? Pues en esta ocasión, en esta. Y después podemos ahí agregarle a esa lista que habló de muchas maneras. Entonces, a través de formas, ¿no? Hay un pasaje, ¿no? Ahí en Jeremías que dice que pasó el torbellino y luego un terremoto y no estaba Jehová ahí, ¿no? Y luego un silbo apacible. Entonces, bueno, Dios habló, pasado, habiendo hablado, algo que existió, algo que ocurrió en el pasado, muchas veces y de muchas maneras. Y luego ahí las líneas que tenemos en el versículo nos dicen en otro tiempo, lo cual afirma que estamos hablando de un tema que pasado, en otro tiempo, en el pasado. No, nunca nos referimos a otro tiempo en el futuro, aunque se puede usar. Pero cuando tenemos habiendo hablado, es una acción que empezó en el pasado y terminó. Como cuando decimos, habiendo ido a tal lugar, pues ya llegué, ¿no? Fue algo que hice en el pasado y que terminó. Fui y terminó. Entonces esa frase, habiendo hablado, una cuestión compuesta, nos habla de una acción que empezó en el pasado y terminó en el pasado, habiendo hablado. ¡Pum! Una pregunta que podríamos hacer también aquí importante es, para explorar y profundizar más en el pasaje, cuando Dios habló, ¿qué comunicó? En esos ejemplos, ¿qué comunicó cuando Dios habló? Estamos nada más haciendo preguntas al texto. ¿Qué comunicó Dios? Y entonces usted ahí, si pensamos en Moisés, ¿no? La zarza ardiendo, Dios comunicó. Pero no le dijo a Moisés, o sea, ¿cómo comunicó Dios? ¿Comunicó de forma audible y de forma entendible? Le dice, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa, ¿no? Quítate. Entonces, ¿qué entendió Moisés? Pues que se tenía que quitar los zapatos. O sea, Dios se comunica de una forma audible, en ese caso, y Dios se comunica de una forma que se entiende. ¿Y qué más comunica Dios? Dios comunica su voluntad. Entonces, Dios no habla, pues, como por hablar, ¿no? O sea, ay, mira, pues, el otro día fui y... No, ¿verdad? Generalmente Dios comunica de una forma audible, de una forma entendible, y comunica su voluntad. Entonces ahí nosotros solamente estamos pensando un poquito más de las preguntas superficiales en ese pasaje. Los medios por los que habló Dios. ¿Qué medios usó Dios? Personas, profetas. Usó, decíamos, la mula, ¿no? De Balaam, ¿se acuerdan? Usó una mula. Usó una mano, usó ángeles, usó diferentes formas, pero en todas esas formas era algo audible, o bueno, solo en el caso de la escritura ahí en Mene Mene Tekel Uparsim, que se escribió ahí en la pared, pero comunicó su voluntad. Usó quizá a otras personas, en el caso de los profetas, y comunicó de forma entendible su voluntad. Ahora, dice ahí que lo hizo en otro tiempo. Una pregunta pertinente en el primer versículo sería preguntar, ¿quiénes son los padres? Porque ahí dice, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces,
y de muchas maneras, en el pasado, a los padres. Entonces aquí tendríamos que preguntar, ¿quiénes son los padres? ¿Se refiere a mis papás? Pues tal vez sí, pero ¿quiénes son los padres? ¿Cómo podemos resolver esto? Una forma de hacerlo es recordar el título del libro o de la carta que estamos estudiando. Es la carta a los Hebreos. Y está escribiendo un hebreo. Entonces podemos entender que Dios, habiendo hablado en el pasado cantidad de veces y variadas, forma audible, entendible, su voluntad, lo hizo a los ancestros, ¿no? Del pueblo de Israel. Dios no habló solo ocasionalmente con los egipcios cuando Faraón, pero Dios no habló a los celtas, Dios no habló a los mayas, Dios no habló a los... Dios habló, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres. Entonces se refiere, ahí tendría, al preguntar, tenemos que encontrar los elementos más a la mano, no hay que irnos muy lejos. Lo más a la mano que tenemos, Hebreos, pues Dios habló todas las veces, el 90% de las veces que habló, Dios habló a su pueblo, a Israel, a los hebreos, a los judíos, ¿no? Dicen Romanos que la Biblia viene por medio de los judíos. Entonces los padres a los que se refiere ahí no son mis padres, no son los padres, no son los sacerdotes, no es a los padres, ¿no? Es a los ancestros del escritor en su momento. El escritor es un hebreo, se dirige a hebreos, la carta a los hebreos, y entonces dice, Dios habló, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, y entonces esto era algo que los hebreos decían, sí, claro, yo sé eso, tenemos ahí el Antiguo Testamento, sabemos eso, ya sabemos que Dios habló. Ok, qué bueno que ya saben cómo habló. ¿Qué usó Dios? Aquí le da cierto realce, que la manera en la que Dios se comunicó a los padres, que dice al final del versículo 1, que fue por los profetas. Profetas. Muy bien, entonces aquí tenemos que preguntar qué es un profeta, aunque sepamos, no den por hecho que sabemos, no den por hecho, es que yo ya sé que esa palabrita profetas vale la pena darle una revisión por separado, buscar qué es un profeta, qué dice la Biblia sobre un profeta, cómo es que un profeta, o sea, solamente para tener ahí el elemento. Esto llama la atención en algo. Si tú estás observando y dice que Dios se comunicó muchas veces y que Dios se comunicó de muchas maneras, ¿qué pone de realce Dios como en su forma preferida de comunicación? Pregunto, ¿cuál es la forma preferida de comunicación por lo que vemos en el versículo 1? Profetas. Pues de manera audible, le habla directamente al profeta. Ajá. Entonces, dentro de sus recursos, parece que el recurso predilecto de parte de Dios son las personas, específicamente profetas. Los profetas eran personas a las que Dios se acercaba, bueno, de diferentes formas, y comunicaba un mensaje audible, entendible, su voluntad, para que ellos a su vez transmitieran el mensaje intacto, audible, entendible y la voluntad de Dios. De manera que las personas que escuchaban el mensaje podían tener certeza de que era un mensaje de Dios. Acuérdense que la Biblia habla de falsos maestros y de falsos profetas.
Y la característica era que la palabra que ellos decían no venía de parte de Dios. Entonces, bueno, ahí hay un tema que podría explorarse aún un poquito más en el tema de los profetas, ¿no? Porque quizá una pregunta ya más cercana a nosotros, hicimos preguntas superficiales. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo? Habló. ¿Cómo? Muchas veces. Muchas maneras. ¿A quiénes? A los padres. Preguntas superficiales. Luego entramos a un poquito preguntas más directas. ¿Quiénes son los padres? ¿Cómo es que se comunicó Dios? Y entonces cuando estamos haciendo eso y estamos entendiendo que Dios habla por los profetas, ahí quizá otra pregunta para nosotros interesante sería, ¿qué implica o qué significa que Dios se comunique o que Dios se comunicó a través de profetas? Y bueno, podemos hacer preguntas. Lo importante es que el pasaje casi nos lo aprendamos de memoria de puras preguntas. Bombardear el pasaje que estamos estudiando con preguntas superficiales y después preguntas un poquito más profundas. Dice en el versículo 2, empieza diciendo Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros tiempos. Aquí la pregunta, serían dos preguntas las que podemos hacer. ¿Cuáles son los postreros tiempos? ¿O cuáles son en estos postreros tiempos? Entonces tenemos que pensar a qué se refiere esos postreros tiempos. ¿Desde dónde lo tenemos que ver? Aquí es un punto muy importante, porque si yo lo veo desde mi tiempo presente, Fernando Amezcua, siglo XXI, y digo, en estos postreros tiempos, no es lo que dijo, no es lo que está diciendo el autor o el escritor. El escritor está diciendo, cuando escribí Hebreos, en el primer siglo, ahorita no meternos a algo que el pasaje no nos dice cuándo lo hizo, pero se refiere, esos postreros tiempos son en el momento que el escritor está escribiendo. Entonces, por eso tenemos que preguntar, porque ahí podemos tener un error al momento de interpretar, diciendo, se refiere a estos postreros tiempos. En estos postreros, ahorita siglo XXI, no se refiere al siglo XXI. Eso no dice el pasaje. El pasaje es desde la perspectiva del que está escribiendo. Dios habló en el pasado y ahora, en este tiempo, en estos tiempos postreros, comparados a lo que hizo en el pasado, que habló a través de una zarza, etcétera, 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 en estos postreros tiempos agrega y dice, ¿cómo ha hablado? ¿Cómo ha hablado ahora? Y ahí está la respuesta, ¿cómo ha hablado? A través de su Hijo, por el Hijo. Y aquí una pregunta que tendríamos que hacer, ¿quién es el Hijo? Y aunque nosotros sabemos quién, pero hay que preguntarlo. ¿Quién es el Hijo? O sea, bueno, entonces preguntamos quién es el Hijo. Y tenemos que, incluso nos dice algo del Hijo. Dice dos cosas, por lo menos nada más en el versículo 2, dice dos cosas, que es heredero y que es creador. Entonces, ¿quién habla? ¿Quién es el sujeto en el versículo 1? Dios. Entonces, ¿de quién es hijo? De Dios. Pero Pues no es... trata de iniciar en Facebook en lo que está. Coche, diche. ¿Sigo? Señor, siempre se me dice. ¿De quién es hijo? Preguntamos. Y estas cualidades, heredero, de todo, que es todo, y por quien asimismo hizo el universo, entonces estamos hablando de creador, y entonces esto nos debe de llevar a deducir, quizá hay que ser más profundos, pero que este hijo es Dios también, ¿no? Entonces,
tenemos que hacer preguntas, preguntas y preguntas y más preguntas. Y después tenemos que ir sacando un poquito más de provecho para nosotros con estas preguntas. Por ejemplo, se me ocurre preguntar, ¿qué significa que Dios habló? ¿Qué significa para mí? Observé el pasaje, hice preguntas al pasaje, hice preguntas sencillas y simples, después hice preguntas un poco más profundas que se hacen con la palabra qué significa, o con la frase qué significa, o por qué lo dijo, o por qué lo hizo. Y después paso yo al terreno más cerca para mí, y entonces pregunto, ¿qué significa que Dios habló? ¿O qué significa para mí que Dios habló? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué implica que Dios haya hablado? ¿Qué puedo deducir de que Dios ha hablado? Tenemos que, eso, sin querer queriendo, es hacer teología. O sea, estoy preguntando y estoy diciendo, bueno, ¿qué significa que Dios habló? Y pienso, Dios quería comunicar algo. A Dios le interesaba comunicar algo. Y Dios lo hizo por todos los medios posibles para hacerlo. Lo hizo de forma variada, pero lo hizo de forma suprema a través del Hijo, porque sería el mismo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, a través de la historia bíblica, por qué Dios a través de la historia ha querido comunicarse? ¿Por qué? O sea, no somos nosotros los que nacemos queriéndonos comunicar con Dios. Es Dios quien de Él nace la, no sé si necesidad, pero sí el deseo de comunicarse con nosotros. Entonces, ¿qué significa que Dios habló? ¿Por qué habló? Quería comunicar algo. ¿Qué implica para mí? Resulta entonces que yo puedo, si cuando Dios se comunicó lo hizo de forma audible y entendible y expresó su voluntad, dice el versículo 2 que ya no habla de forma audible y entendible. Digo, de forma audible, perdón. Ya no habla de forma audible. Ya lo que tenía que decir y lo que faltó que dijera en referencia al Antiguo Testamento, lo que faltó que dijera lo dijo de una forma nada más. De una única y exclusiva forma lo hizo, a través del Hijo. Y lo que dijo a través del Hijo, y lo que el Hijo dijo, o sea, hay algo, pregunto, ¿hay algo que falte porque Dios diga? ¿Cómo sé que lo que Dios dijo está completo? Porque dice que ha hablado, y también es un tema que termina, ha hablado, habló en su momento presente y terminó, ha hablado por el Hijo. Oye, Señor, ¿qué más? Pregúntele al Hijo. Lo que dijo el Hijo, ahí está. Eso es lo que dijo Dios. Ya no hay más. Oye, Dios sigue hablando. El pasaje dice, Dios habiendo hablado, y Dios habló por el Hijo. Ha hablado por el Hijo. Es que a mí me dijo alguien que Dios le habló. Pues la Biblia dice que Dios lo que tenía que decir lo dijo por Jesús. No está usando nuevos profetas, no está usando nuevas personas, no está usando ángeles, no está usando sueños, no está usando señales, no está usando zarzas ardientes, no está usando mulas, no está usando... Eso se convierte para nosotros en un principio. Yo no
podría darle crédito a una persona que dice que Dios le habló. ¿Por qué? ¿Porque yo soy orgulloso y porque yo creo que a mí me habla? No, por lo que dice Hebreos, que Dios habló, ha hablado. Oye, ¿qué fue lo que dijo? En el Hijo. En el Hijo está expresado de forma suprema y sublime el mensaje de Dios. Ya ahí está, plasmado en su vida, en sus palabras, en su muerte y en su resurrección. Hoy en todas las cartas ya no las necesitamos, porque lo único que necesitamos son lo que habló el Hijo. No, es que las cartas desglosan y explican lo que significa la obra en la cruz, su muerte y resurrección, porque no tendríamos completo todo, ¿no? O sea, necesitamos de la carta que no agregan, sino explican lo que Cristo hizo, porque al hablar de que nos habló con el Hijo es sus palabras y sus acciones, su muerte y resurrección. Entonces, otra pregunta, ¿cómo me sirve esto hoy a mí, lector siglo XXI? Ya estoy hablando de ahora de mí. Ya vi lo que dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, para quién lo dijo, etcétera. Ahora, yo que estoy frente al texto, trato de con esta información que estuve preguntando y solamente no busqué otra fuente ahorita. No busqué, vamos a ver qué dice no, estamos agarrando a pura Biblia, pues. Entonces pregunto, ¿cómo me sirve esto hoy? Y ahí tenemos que responder nosotros. ¿Cómo me sirve el hecho de que Dios haya hablado? ¿Cómo me sirve el hecho de que Dios habló de forma entendible y su voluntad? Entonces, resulta que cuando yo abro la Biblia, puedo confiar en que lo que está aquí escrito es lo que Dios habló. De forma entendible, ya no necesito tenerlo audible, pero sí lo tengo entendible, por eso al menos hay que saber leer español, ¿verdad? Si no, no lo voy a entender. Por eso la importancia de traducir a los idiomas, porque si no, no le vamos a entender. Entonces, pero le tengo aquí en mis manos de forma entendible y como Dios comunicó su voluntad en el pasado, aquí está su voluntad. Y entonces pienso, ¿cómo me sirve a mí hoy? Bueno, puedo confiar en que lo que tengo aquí es su palabra. ¿Y qué significa? ¿Qué significa para mí hoy que Dios se comunicó? Significa, quizá con un poquito más de ejercicio, significa que Dios tiene un mensaje para mí y se quiere comunicar también conmigo. No se va a comunicar por sueños, no se va a comunicar por las nubes ni por la sopa de letras. Se va a comunicar a través de la palabra o de personas que usan la palabra, porque vimos el acento en profetas, ya no tenemos profetas, ese es mi pensamiento. Creo que el profeta de este tiempo es por otro lado la idea, pero no es ahorita el tema, ya podría explorarse más adelante. Pero entonces quiere decir que tengo yo confianza en la Biblia y que Dios aquí puede encontrar su voluntad y que hay un mensaje para mí. Con esos dos versículos. Ahora, puedo concluir un poquito más y esto me va a dar incluso una especie de base para poder utilizarla en otras lecturas de la Biblia. Por ejemplo, Dios habla para ser entendido. Esto se llama, en los que le ponen nombres a estos principios, le dicen el principio de simplicidad.
Y no porque no tenga mucho sentido, sino porque Dios se comunica o habló para ser entendido de forma sencilla. O sea, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas estiras la pata. O sea, Dios se comunicó simple. No le dijo, mira, es que esto, o sea, utilizó un lenguaje sencillo, no comas de este árbol. Todo lo demás te lo puedes comer. Frito, asado, cocido, como quieras, crudo. Pero esto no te lo puedes comer. Y si lo haces, claro, claro. ¿Qué? No comer. No comer de todo, no, de este. ¿Por qué? Porque mueres. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a considerar que en nuestra gramática española, estamos hablando de nosotros, entonces, cuando Dios se comunica, Dios usó una gramática. Dios se comunicó, utilizó un verbo, no comas, bueno, comas, privativo, no comas, o adverbio de tiempo o de modo, no comas de este árbol. Razón, ¿por qué? Porque mueres. ¿En quién? Tú. No, no, los pajaritos, no, tú. El día que tú comas, tú mueres. Entonces, Dios utilizó la gramática para darse a entender. Entonces entendemos que la simplicidad está basada en las reglas gramaticales que tenemos en los diferentes idiomas. En todos los idiomas hay reglas gramaticales. Entonces Dios utiliza esa forma para hacerse entender. A veces en las reglas gramaticales, en las formas del lenguaje, hay figuras, ¿no? Y esas figuras deben de entenderse como metáforas, pero obedecen a un contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ir viendo más poco a poco. Pero a lo mejor lo que sí puedo yo entender es que Dios habló para ser entendido. Hay una simplicidad en su mensaje. Hay una simplicidad. Los niños pueden entender el mensaje. No tienes tú que tener un título de Harvard o de Yale o de lo que quieras para entender. No necesitas conocer hebreo, griego, arameo, no necesitas hacerlo. Si lo tienes, que bueno, pues no está mal, pero no necesitas. Esto no está reservado para personas muy inteligentes. Esto está diseñado para que lo entiendan los niños. Entonces, en su forma, el hecho de que Dios habló para ser entendido en su forma, está un contenido simple, sencillo, directo, claro. Los padres, bueno, no, en la reforma, los reformadores le dieron a esto el título de perspicuidad. Ya saben, si quieren ponerle a un hijo perspicuo, entonces habla de que la Biblia es transparente, es clara, se puede entender, ¿no? Una persona, aunque no tenga estudios, lo puede entender, ¿no? La Biblia tiene esa característica de simple. Ahora, otro elemento que agregamos de esto, porque lo dice el texto, dice, habiendo hablado, y dice otro tiempo. Aquí hay algo interesante. Dios habló en contextos precisos y particulares. Dios habló en contextos precisos y particulares. Entonces, Dios se dirigió a Moisés en un momento histórico determinado para el pueblo de Israel con un plan. Dios se dirigió a Daniel en un momento histórico particular con un plan. Dios se dirigió a... Entonces tenemos una cierta limitante, por así decirlo, de la historicidad. Aquí le agregamos otra característica. Estas serían a manera de conclusiones. Concluimos que Dios habló para ser entendido y su mensaje simple, o un principio de simplicidad. Concluimos que Dios habló en contextos precisos y particulares.
obedeciendo la historicidad de la Biblia, ¿no? Entonces o sea, no fue el mismo mensaje para Isaías que para Oseas. No fue el mismo mensaje para Caín en un momento preciso de su vida que para Jonás, ¿no? Entonces, debemos de tener entendido que hay un marco de historicidad que tiene que ver con un contexto preciso y particular. Esto le agrega al tema del estudio de la Biblia un brinco complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es un hebreo, no tenemos conocimiento de la cultura hebrea. Conozco la cultura mexicana, pero no conozco la cultura hebrea. Y la otra cosa, o el otro elemento, es que esto fue hace 700 años, o sea, por lo menos 2000 años. Entonces, y otro factor es que es un lugar geográfico diferente. Entonces, cuando hacemos el trabajo de la lectura bíblica y de entender y sacar provecho de la Biblia, tenemos que tomar en cuenta esos marcos históricos, esos marcos geográficos, cuando la Biblia dice que este pariente mío, Zaqueo, se subió a un sicómoro, pues uno dice, ¿habrá sido un sillón cómodo? ¿O habrá sido qué fue un sicómoro? Si la Biblia dijera, se subió a un fresno, pues un fresno sí lo entiendo, porque pues aquí tengo un fresno, o se subió a un, no sé, a un árbol, pues, o sea, pero sicómoro, pues yo me quedo sicómoro. O cuando dice que nadie pone vino nuevo en odres viejos, pues nadie, oye, vete a comprar un odre. O sea, hay un tema cultural, histórico, geográfico, que debemos de tomar en cuenta porque hay ese marco histórico, y al hablar de histórico hablamos geográfico particular, ¿no? Por eso decimos que Dios habló en contextos precisos y particulares. Y algo que podemos agregar a esto es que Dios habló, sí, habló, y todo es en el pasado, porque no puedo decir Dios habla. ¿Capichi? Porque si digo Dios habla, el pasaje no dice Dios habla, dice Dios habiendo hablado y ha hablado. Lo hizo y lo terminó, allá, en el pasado. Entonces, por eso digo, y el otro principio que es importante sería, Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Cuando la gente dice, es que la Biblia tiene contradicciones, enséñame una. No, es que, pues yo sé que, enséñame una. Dime dónde hay una contradicción. O sea, partimos de que Dios, por eso dice el pasaje, Dios habiendo hablado. Entonces, tendríamos que preguntar para darle una forma a este hablado. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es santo. Y si Dios es santo, sus palabras son correctas. Bueno, Dios es justo y sus palabras son directas. Y también Dios es bueno y sus palabras son benéficas, ¿no? Entonces, ¿quién es ese Dios que habló? Y bueno, ahí es donde no hay contradicciones. Parece que hay contradicciones, pero no hay contradicciones. Y tendríamos que darnos a la tarea de encontrar o de someter a esto Hay esas dudas un video o en esas vivo. contradicciones. Y entonces, repito, tenemos tomando en cuenta Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios habló para ser entendido, hay un mensaje simple. Dios habló en contextos precisos y particulares, hay un principio de historicidad. Y Dios habló sin contradecirse a sí mismo, que habla de un principio de correspondencia, ¿no? Hay correspondencia entre la escritura. Ahora, quiero preguntarles si pueden levantar la mano y abrir su micrófono y luego cerrarlo. ¿Qué hicimos ahorita en este pasaje? ¿Qué hicimos? Un recuento de lo que hicimos
con el pasaje de Hebreos. ¿Qué hicimos? Primero, Bueno, buenas noches. Primero, buenas pues noches. buenas noches, soy Diana. Primero, reconociendo que en un tiempo el medio de comunicación fue a través de los profetas. O sea, Ok, no, está bien. ¿Qué hicimos primero? Preguntas sencillas. ¿Qué hicimos primero? Hicimos algo antes primero. Lo leímos muchas veces. Lo leímos varias veces. Leerlo, Observación. leerlo, leerlo, leerlo. Hicimos 2 versículos. Mucho del trabajo es leerlo. Oye, es que, a ver, no entiendo este pasaje. Es como a los niños, ¿se acuerdan? Lectura de comprensión. Oye, ¿qué leíste? Ay, pues es que no lo entiendo. ¿Y qué les decíamos? Léelo otra vez. Pero es que no entiendo. Léelo. Y pues léelo. Y no era léelo personal, ¿verdad? Sino era nada más leerlo. Entonces, algo que tenemos, lo primero que tenemos que hacer con el texto es leerlo. 5 veces, 3 veces, 10 veces, léanlo. No hagan nada más, léanlo, 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 léanlo. Se sugiere, y ustedes pueden hacerlo, que lean en otras versiones. Si quieren leer en la Reina Valera, en la Nácar Colunga, en la NTV, en la NBI, en la Guacha Guacha, pues ahora hay como 700 versiones, entonces tengan cuidado porque no todo lo que brilla es oro, pues, pero bueno, ya esa sería otra clase, ¿no? De bibliología, pero léanlo varias veces, no se adelanten, la mente se adelanta, yo ya sé lo que dice el pasaje, no, no sabes, no sabes. Sentémonos con la predisposición de decir no sé nada. Porque un error, y ahorita vamos a ver, es ese, ¿no? Ya sé qué dice el pasaje. No, no sabes, no sabes, no asumamos. Entonces leer, 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 leer. Y entonces sí, como dicen, hicimos preguntas. Y las preguntas surgieron de la observación de cada palabra. Observamos Dios. ¿Quién es? ¿Quién dice? ¿Quién es? Es el sujeto de la oración. ¿Cuál es el verbo? Bueno, ahí tenemos un habiendo hablado, está ahí auxiliar, compuesto, un rollo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algo. Y le preguntamos, ¿qué hizo? Habló. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Cómo lo hizo? De muchas formas. Entonces, ahí empezamos solamente preguntas superficiales a lo que está el texto, lo que dice, y después nos metimos con preguntas más profundas, quizá algunas preguntas de definición, porque dijimos, ¿qué significa padres? ¿No? Entonces, esas preguntas de qué significa es cuando estamos interpretando el texto. ¿Por qué Dios habló? Pues porque quería comunicar algo. Entonces ahí estamos hasta haciendo teología, o sea, uno puede hacerlo, ¿no? O sea, estamos sacando lo que Dios dice, nada más estamos tratando de sacarle jugo y sacarle provecho a la lectura. Hicimos preguntas de deducción o de implicación. ¿Qué implica para mí esto? ¿Qué implica? ¿Cómo afecta mi vida? ¿O cómo beneficia? ¿O cómo trastorna? Porque a veces la palabra de Dios lo que dice trastorna, ¿no? Imagínense, Adán, ¿no? Después de haber comido, que Dios llega a la escena y dice, ¿dónde estás? Pues se escondió. ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo. ¿Cómo que tuviste miedo? Es que estaba desnudo. ¿Cómo que estás desnudo? ¿Quién te dijo? Pues es la mujer que tú me diste. O sea, y entonces fue un que Dios lo buscara después de eso sus palabras lo trastornaron, ¿no? No siempre las palabras de Dios nos confortan, a veces nos trastornan en el buen sentido, pero bueno. Entonces pasamos a preguntas más agudas, ¿no? Y llegamos a temas
al punto de concluir, encerrar lo que leímos. Eso también tiene que ver con exégesis, ¿no? Encerramos lo que leímos y lo pusimos en algunas frases como para encerrar los 2 versículos en algunas verdades que sintetizamos nosotros en el pasaje, y entonces pues lo podemos acomodar y lo aplicamos. Bueno, ¿cómo me sirve esto hoy? ¿Cómo me sirve esto hoy? ¿No? ¿Cómo me sirve a mí esto? ¿No? Y ahí podemos ser más puntuales al decir, bueno, estoy yo pasando por esta situación o este momento histórico en mi vida, y cómo me sirve esto, esta realidad de que la palabra de Dios, de que Dios habló y que Dios se comunicó y que Dios tiene un mensaje y que entonces tiene un mensaje para mí de forma personal, tiene una voluntad expresada en su palabra que quiere que la conozca, porque Dios se comunicó y ahí sigue el mensaje, sigue ahí, y yo no lo Buenas conozco. noches. Tengo una pregunta. Échale. A lo mejor ya es que entré un poquito tarde, a lo mejor ya lo comentó. Pero cuando yo escojo un pasaje, y bueno, lo que comentaba de leerlo varias veces, ¿es el pasaje completo o voy a ir como leyendo, por ejemplo, voy a escoger, no sé, 2 versículos o 3 versículos al principio para empezar a hacer como digamos, como desmenuzarlo, o es, no sé, si escogí un pasaje de, no sé, 10, 15 versículos, voy a leer varias veces el pasaje completo, o qué es lo que se recomienda para empezar a hacer como el análisis del pasaje? Bueno, lo recomendable, yo sugerí de tarea que escogieran de entre 5 a 10 versículos para que empezaran a hacer esto. Y sugiero que lo hagan en las cartas. Ahorita dejen los evangelios a un lado, el libro de los Hechos, y dejen Apocalipsis, ¿no? Pero usen alguna de las cartas. Escojan una porción. Casi siempre nuestras Biblias están cortadas con títulos que más o menos cada título encierra una idea. Y a veces las porciones de esas ideas están por ahí de los 8, 10, a veces pueden ser mucho más versículos, pero la sugerencia sería, digamos, tomar una de esas porciones de 5 mínimo, 10 máximo, para empezar a trabajar ahí. La sugerencia más amplia tiene que ver con decir, bueno, yo escogí Efesios capítulo 5 del versículo 21 al 33. Bueno, ahí son varios, pero bueno, yo escogí a eso. Una opción para poder tener algo más claro sería, voy a leer Efesios, de jalón, así, sin parar. Leí Efesios, del capítulo 1:1 al 6:18, 20, no recuerdo. Lo leí todo. Y después me enfoco yo en la porción que quiero, o en el capítulo que quiero, lo leo otra vez o 2 veces, y luego ya en la porción que quiero, nada más para que mi mente y mi cerebro tenga una imagen panorámica de la carta y ya una imagen más específica del pasaje que yo escogí. Pero puede ser que nada más escojan esos 5 versículos, y porque el trabajo que haremos después es considerar el contexto, que significa lo que viene arriba del pasaje que escogí y lo que viene abajo del pasaje que escogí. Entonces no importaría tanto ahorita que lo saquemos ahí de un capítulo a medias y que lo analicemos, no afectaría mucho, porque vamos a también tomar en cuenta el contexto gramatical del pasaje. Entonces pueden hacer esas 2 opciones. Todo, de mayor a menor, de general a específico, o solamente concretarse con el pasaje que ustedes escojan de una carta, 5 a 10 versículos. Ok, gracias. ¿Está bueno? ¿Preguntas? Sí, gracias. Sería bueno redondear esto, porque ya son las 9, entonces sería bueno redondear esto para que si alguien tiene alguna duda, pregunta, la podamos hacer y que ya se queden ustedes con una idea, porque la idea sería que empiecen a trabajar con sus pasajes, escójanlo hoy o mañana, y mañana tenemos clases si Dios quiere, pero para que empiecen a trabajar con su pasaje miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta la otra
clase, que sería otra vez el lunes. Entonces, pero sí me gustaría que quede claro si hay algo que quieren que agreguemos o alguna pregunta. ¿Cuándo es la próxima reunión? Perdón. Mañana. Mañana a las 8. Okidoki. Mismo ¿Alguna canal, pregunta? nos mandan la liga. Sí. Sí, Iván Tal vez y sea yo en les otra mandamos la plataforma, pero sí se manda la liga. ¿Algo más? Alice, Candy, Janet o Rodolfo, Eduardo, los que estén por ahí, Iván, ¿alguien más? Diana, ¿alguna pregunta? No, todo bien, gracias, pastor. Súper, Todo hola bien. Maru. Bueno, entonces, hola Lalo. Saludos Lalo, ¿cómo estás? Bien, pues entonces, Yo mañana no puedo porque no tengo se otra preocupen, reunión. creo que va a quedar grabado. Ok, Creo que va a quedar grabado y lo que hace Iván casi siempre es que después de que se graba manda la liga ya con el video grabado y entonces ustedes lo pueden escuchar ok. y actualizarse. Pero sí les pido que pues trabajen en su pasaje, redondeen esto y si hay alguna pregunta, pues podemos hacerla y si no, pues concluimos por el día de hoy y continuamos con el favor de Dios mañana. Entonces, escojan. La idea es así como desmenuzar, como tenerla, es desarrollar una capacidad de observación. Yo le doy gracias a mi maestra de física de la secundaria, que un día me dejó de tarea que pusiera una vela, y que la prendiera, la vela, y que escribiera 50 observaciones de la vela. Entonces, pues primero me salió una blanca y pues tiene una flama. Y después observé y pues empecé a ver otras cosas y después ya no veo nada y volví a ver otras y después ya la apagaba y venía otra vez y la volví a prender y volvía. Y creo que lo que necesitamos hacer con el texto es observar el texto, observarlo, qué dice, quién, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, dónde, por qué, cuestionarlo, criticarlo en el buen sentido, exprimirlo, ¿no? Y de repente aparecen cosas que yo no vi en la primera lectura, yo no las percibí en una lectura, pero cuando voy palabra por palabra observando el texto, salen a la luz cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues es parte del asunto. Observación, preguntas cada vez más profundas y se agarra otra vez el texto y se le vuelven a hacer otras preguntas más profundas. A veces el cerebro ya no tiene que preguntar, ciérrenlo, descansen, ventiense, porque ya huele a quemado, salgan a la calle y regresen después de un rato y vuelvan a abrir el texto y vuelvan a preguntar y van a ver que van a salir otras y va a ser es gratificante decir, yo encontré esto, yo leí, yo encontré, o sea, bueno, ahí estaba, siempre ha estado ahí. Cuando dicen, oye, ¿de dónde sacó tantas cosas de la predicación de esto? Pues de observar, cualquiera tiene esa posibilidad, ¿no? O sea, la predicación o la enseñanza no es el resultado de un instituto o un seminario, ayuda, por supuesto, pero Dios quiere que cuando Dios dio estos mandatos de escudriñar las escrituras, no había un instituto. Cuando Jesús dijo escudriñen las escrituras, no había seminarios. Ahí las tienen, escudriñenlas, léanlas, investiguen, háganlo. Es como el trabajo del arqueólogo. Con pincel están ahí escarbando, con un pincel escarbando. Pues sí, están haciendo un trabajo meticuloso, hueso por hueso, pedacito por pedacito,
para encontrar qué era eso y de qué era parte, de cuándo era, de dónde viene, quién lo hizo, y bueno, tanta cosa que encuentra, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo de hermenautas, de analizar el texto. Mi deseo es que disfruten la Biblia, que disfruten leer la Biblia y sacarle el provecho a ustedes sin la ayuda de los libros. Después van a los libros. Primero no. Después van y se van a dar cuenta que lo que ustedes encontraron está ahí en el comentario. Entonces cada vez es una habilidad que se desarrolla. Al principio cuesta más trabajo y después es más fácil hacerlo por la habilidad que se va adquiriendo. Así que les animo a que lo hagan, que se forme parte de su vida el escudriñar y el deleitarse en la palabra de Dios y profundizar en ella. ¿Sale? Bueno, iglesia, que Dios les bendiga. Estamos ahí en la oración un rato y nos vemos con el favor de Dios mañana. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Hasta luego, Paz. Lalo. Buenas Adiós, noches. Andy, Bye. Francisco, nos vemos. Qué bueno que estuviste. Rodolfo. Descanse. Bueno, Gracias, Fer. Buenas noches. gracias. Bye. Ana, y todos los que estén por ahí. Gracias, Lalo. Buenas noches a todos. Ustedes, Que descansen.